Bienvenidos al podcast de Sabio, un espacio para emprendedores de la conciencia. En este espacio te invitamos a explorar con diversos temas para abrirnos a descubrimientos que nos lleven a un nuevo estado de conciencia. Este año exploramos cómo vivir la armonía. En el podcast de hoy vamos a ver una cosa muy interesante. Hace poco una persona me preguntaba, ¿cómo puede ser que sabiendo que algo le hacía bien, no lo podía realizar? A mí me pareció muy interesante porque dije, este es un tema que puede ayudarle a mucha gente. Y entonces decidí trabajar este podcast. Porque, por ejemplo, hay gente que tendría que hacer ejercicio y no lo puede hacer, ¿no? O hay gente que tiene un proyecto y que le haría muy bien realizarlo, pero siempre lo posterga, siempre van quedando las cosas para el próximo día, para la próxima semana, y uno se da cuenta que pasa el tiempo y no lo termina de concretar. O también puede pasar eso, por ejemplo, con las adicciones, ¿no? Sé que el cigarrillo me hace mal, o sé que el alcohol me afecta, y sin embargo, uno no puede terminar de resolverlo. Saben que la respuesta para este problema está profundamente relacionado con el autoconocimiento. Entonces, tratando de que ustedes puedan resolver esto, voy a tratar de darles una visión de cómo podrían ir trabajándolo. En realidad, el autoconocimiento es un proceso de exploración interior, ¿no? Es poder reconocer nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hacer, pero eso hacerlo con absoluta honestidad, ¿no? Poder verlo, lo de adentro, aunque a mí no me guste mucho qué es eso que veo, no importa, sigo trabajando porque yo sé que con el tiempo voy a poder resolverlo. Este proceso, en realidad, es fundamental tanto a nivel psicológico como a nivel de realización como persona. Porque uno piensa al principio, bueno, autoconocimiento es leer, encontrarse con lo que siento. No, no es solamente eso, es encontrarse con lo que hago sobre todo. Y cuando yo no puedo resolver algo que es material, como por ejemplo el dinero o por ejemplo la presencia, quiere decir que hay algo con respecto al autoconocimiento que tengo que trabajar. Cuando yo puedo trabajar eso, entonces me doy cuenta que la solución empieza a venir por sí misma. Saben que es, por un lado, dificultoso llegar a esta solución porque no es tan fácil y tampoco es inmediata. Y muchas veces las decisiones y las acciones son condicionadas por patrones que están en el inconsciente. No nos damos cuenta que esos patrones están funcionando en nosotros. Son creencias o bien son actitudes que ya nosotros la adquirimos en nuestra familia y siempre la vivimos así, entonces no nos damos cuenta. Por ejemplo, la religión que uno procesa. Entonces, ese hecho muchas veces no está realmente elegido, sino que lo asumí y por ahí nunca lo cuestioné porque es tan fuerte cuestionarlo que sería difícil para mí y difícil para mi familia, por ejemplo. Además de eso, por ejemplo, ese es un aspecto del autoconocimiento, tiene también un componente intelectual, ¿no? Tengo que aprender a conocerme como pienso, tiene el componente emocional, ¿no? También físico, porque cómo actúa mi cuerpo, cómo responde mi cuerpo, es muy bueno conocerlo, porque cada cuerpo va a tener ciertos ritmos, ciertas maneras de encarar las cosas. Hay gente, yo suelo decirle a los pacientes que hay gente que funciona como paloma
porque funciona durante el día, está lúcido durante el día, está activo, puede resolver las cosas. Y hay gente que funciona como búho, ¿no? Porque está lúcido de noche. Hay muchas personas que me dicen, pero yo cuando llego a la noche es cuando más lucidez tengo. Y entonces resulta que me cuesta dormir. Y quiere después, digamos, funcionar desde la mañana, y esas personas que son búho, les cuesta mucho funcionar por la mañana porque se acostaron muy tarde, ¿no es cierto? Entonces, darse cuenta de estas cosas es parte de ese conocimiento. Saben que esto del autoconocimiento es muy antiguo en realidad, muy, muy, muy antiguo, ¿no? Por eso en la antigüedad se hablaba mucho del conócete a ti mismo y conocerás a Dios, se decía, ¿no? Pero el conócete a ti mismo es poder hacer una introspección, un diálogo interno, y entonces puedo ir viendo cómo es mi camino de vida y de esa manera llegar a un conocimiento auténtico y poder descubrir cuáles son esas virtudes. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que en la antigüedad Heráclito hablaba mucho sobre esto. Y él hablaba de que todo fluye, ¿no? Entonces, al tratar de nosotros comprender cómo es que fluye todo, si algo no está fluyendo, es porque de alguna manera lo estoy trabando, de alguna manera hay un bloqueo en mi vida. Y él hablaba también de logos que nosotros hoy podríamos hablar como la esencia. Entonces, hay un fluir desde la esencia hasta la realización. Ese hecho de que puedan ir fluyendo las cosas son muy importantes. Nietzsche también le dio muchísima importancia al autoconocimiento y él decía que uno no puede llegar a la sabiduría si no nos conocemos por adentro, ¿no es cierto? Entonces, para Kant también fue muy importante, ¿no? Para Kant, por ejemplo, él decía que las verdaderas motivaciones y disposiciones vienen desde nuestro interior. O sea que distintos autores podían, digamos, fortalecer y podían reconocer la importancia del proceso del conocimiento interno. Yo me preguntaría, ¿por qué nos cuesta actuar sabiendo que eso es para nuestro beneficio? Y pensando en esto, creo que hay varias cosas. Una es la falta de autoconocimiento profundo, ¿no? Generalmente uno habla de autoconocimiento y lo ve como algo superficial, como cómo actúo acá con mis amigos, pero en realidad cuando uno empieza a profundizarlo, empieza a descubrir que muchas de mis actitudes vienen desde la infancia y que están relacionadas en cómo fue mi vínculo con mi papá, con mi mamá, cómo fue mi historia cuando yo nací, ¿no? ¿Qué estuvo pasando en Argentina? ¿Qué estuvo pasando en el mundo cuando yo nací? Porque esas cosas influyen, aunque están allí, en el inconsciente. Entonces yo les diría que poder trabajar la vida de uno, poder ir conociendo, es parte de ese autoconocimiento profundo. Y uno empieza a desvelar informaciones que están como ocultas, están detrás de una cortina. Y al ir abriéndola, me doy cuenta, con sorpresa generalmente, que muchas de mis actitudes tienen que ver, por ejemplo, con la fecha de nacimiento, ¿no? Eh, Ciertas personas vivieron y nacieron en tiempos de conflicto y su vivencia es de conflicto, ¿no? Entonces, todas esas cosas poder conocerse. Otra cosa importante es el autoengaño y hábitos inconscientes. Muchas de nuestras acciones cotidianas se rigen por creencias las cuales no están examinadas y para poder cambiarlas
yo tengo que poner la atención en esas creencias y poder ir modificándolas. Yo le llamaría a eso una actualización, ¿no? Así como la computadora se va actualizando de tiempo en tiempo, nosotros también necesitamos esa actualización. Después, otro componente importantísimo para nosotros es la gestión de nuestras emociones. Saben que poder trabajar sobre nuestras emociones es muy importante. Los miedos, la pereza, como cuando yo intento cambiar, me da una incertidumbre de cómo me voy a encontrar con eso que es nuevo. Voy a poner un negocio, pero la gente me va a comprar, ¿no? Entonces uno empieza a cuestionarse y generalmente cuando uno tiene programas antiguos pueden venir de dolores, pueden venir asociarlo con experiencias dolorosas. Y entonces, al estar asociado con experiencia dolorosa, me va a costar cualquier cosa. Por ejemplo, el ejercicio físico podría estar asociado con experiencias dolorosas y entonces me va a costar muchísimo enfrentarlo. Y otra cosa es la falta de confianza y de autoaceptación. Saben que muchas personas les cuesta muchísimo valorar lo propio, se sienten no merecedores. Cuando yo me siento no merecedor, estoy gestionando y estoy creando la situación para realmente no ser merecedor de algo. ¿Qué consejo podríamos tener en cuenta como para trabajar esto? Bueno, lo primero es la práctica de la autoobservación y la introspección, ¿no? Reflexionemos sobre las cosas que vivimos, sobre los pensamientos, cómo pienso, comparemos cómo otras personas lo viven. Veamos la historia de gente que haya triunfado en el ámbito ese en el que nosotros nos movemos. Y nos van a dar soluciones y visiones que por ahí nos cuesta mucho tenerla en este momento. Otra cosa a tener en cuenta sería, por ejemplo, desarrollar la autoaceptación y la compasión. Saben que la compasión generalmente uno va y piensa que es hacia otras personas o compasión hacia los animales, pero en realidad el verdadero proceso de compasión es con nosotros mismos. Porque cuando yo no me perdono algún error que me cometí alguna vez, allí estoy en contra de la compasión. Vinimos en este plano a realizar y a aprender a partir del no saber. Por lo tanto, el error es una de las cosas más comunes, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno puede desarrollar esa compasión y sobre todo con uno mismo, uno empieza a actuar a favor de un bienestar. Otra cosa que podemos hacer es eh, identificar aquellas cuestiones que son creencias y hábitos automatizados. Fíjense ustedes cómo tienden a defenderse cuando van a crear un vínculo nuevo, ¿no? Cómo tratan de no sufrir. En ese intento de no sufrir, generalmente voy actuando con una tensión y con una defensa de tal manera que no puede ser fluido esa ida y esa vuelta. Y otra cosa que uno puede hacer es formarse en inteligencia emocional. Esto es nuevo, pero es muy importante hacerlo, porque en la medida que uno puede ir conociendo sus emociones, va a ser mucho más fácil de manejarla. Además de eso, saben que es importante buscar un apoyo. Ese apoyo muchas veces puede ser un amigo, pero muchas veces tiene que ser un profesional o alguien que realmente conozca sobre en ese campo en el que uno está trabajando. Como conclusión de esto, yo les diría, podríamos decir
que no es tan fácil resolver nuestra vida y que tenemos que desarrollar el autoconocimiento. Y el ser humano no es que tenga solamente falta de voluntad, sino que muchas veces es falta de información y falta de poder trabajar el componente emocional. Cuando uno puede hacer esto, satisface al conocimiento que tuvieron los filósofos, los psicólogos, y entonces vamos a sentirnos que podemos fluir desde nuestra esencia hacia nuestra materialización de una manera fácil y sobre todo teniendo una honestidad, aunque esa honestidad a veces es un poco dura. Hasta acá lo de hoy entonces. Te recuerdo que me encantaría tu like, que nos sigas en nuestras redes, Sistema Sabio. Vas a encontrar muchísima información y nos vemos el próximo mes.